Seguimos en nuestra mesa recibiendo en este momento al precandidato del partido Frente Amplio, Óscar Andrade. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? El gusto es mío. A mí, si me vas a tirar números como le tiraste a Talvi, andá despacio porque yo tengo que anotar. Anotarlos para chequear. Porque, sí, no para chequear, para ir siguiendo la coherencia. Porque ¿cuántos números tenés en la cabeza, Dios mío? Bueno, te estás medio obligado, ¿no? Es impresionante. Es que cuando asumís esta tarea, que en realidad es una tarea hermosa, pero de mucha responsabilidad. O sea, cada vez que le errás, lo pagás muy caro, tenés mucha más exposición, tenés que tratar de ser muy riguroso en que los datos que das tengan que ver con... Es impresionante. Vi el debate ese donde, bueno, primero que nada, hacía 25 años que no se hacía un debate, o sea que felicitaciones por haber... Vos sabés que tuvo una trascendencia increíble. Yo cuando Talvi acepta, en realidad al principio no aceptó, porque en un momento me critica por Twitter, yo le contesto, me critica de vuelta, digo, si en vez de estar intercambiando Twitter, nos sentamos y debatimos las ideas, las propuestas, digamos, me dice que no, después veremos, y después se ve que le recomendaron que sí, creo que le hizo bien a él también, porque ganó en exposición mediática. Pero en principio decir, bueno, no puede ser tan imposible, si estamos tan convencidos de las cosas que creemos mejor para el país, que las podamos intercambiar, no se va a morir nadie. Y claro, los 25 años sin debate nos jugaron a favor, porque en definitiva se fue generando una expectativa que parecía que jugaba Uruguay. Sí. Yo iba al almacén y el verdurero me decía, no le vas a cerrar, confiamos en vos, y en la feria. O sea, se fue generando una expectativa que estuvo positiva y creo, sin arrogancia, que logramos estar a la altura de la expectativa de que el debate no terminó siendo, que la sociedad dijo, ¿para qué debatieron? Si al final fueron a insultarse, no me quedó claro. En una hora y media siempre quedan cosas pendientes, pero estuvo positivo. Y después también los gestos del Frente Amplismo. Yo rescato el de Mario. Con Mario estamos compitiendo en la interna. O sea, yo sé que hay compañeros que lo votan a Mario, que si Mario no estuviera en la grilla de candidatos me votaban a mí. Y al revés también. Claro. Hay compañeros que me votan, que me dicen, mirá, si vos no fueras candidato lo acompañaba Mario. O sea, estamos compitiendo, podemos ser los más compañeros del mundo. Y Mario tuvo un gesto muy generoso, que fue cuando se anuncia el debate, salir públicamente a decir, me siento representado. Es verdad. Y además me llamó. Me mandó un mensaje por WhatsApp diciendo si precisás algo. Yo después tengo una agenda que es imposible, no me dio tiempo pero no habla muy bien de él, y yo quiero hablar muy bien de él, por más que estemos compitiendo públicamente, porque parece que es bueno eso. Después el mismo día del debate también Martañer y Carolina mandaron mensajes, o sea que terminó por la vía de los hechos, sin que el Frente Amplio lo definiera, como que todo el Frente Amplio dijera, mira que estamos contigo, y eso te da una carga de responsabilidad, también de afectos, pero de responsabilidad muy linda, ¿no? Es que se vio por momentos que era el Frente Amplio y el Partido Colorado. No, es que en eso, las internas, fíjate que hace poco le preguntaba a Sanguinetti y dijo, todavía no he visto el debate. O sea, las internas demuestran que son internas distintas, ¿no? O sea, pues sí, bueno, tiempo has tenido para que sea ver el debate y decir qué bien que estuvo Ernesto, me pareció, o sea, por lo menos. Como que las internas son más, que haber visto. Claro, más complicadas, ¿no? Por lo menos ellos. Por lo menos ellos. No, y otra cosa no menos importante también, que capaz que la gente, como se va acostumbrando a las cosas, no... Pero sos un obrero, ¿no? Sí, eso también ayuda. Claro, ayuda. Pero rompe prejuicios. Es un obrero de la construcción que está ahí, que lo estamos escuchando y que está defendiendo un modelo de país al lado de un economista que mirá que no digo que doctorado. No sea bueno ni malo. No, yo defiendo mucho la academia. Digo que no era común. Y me parece que tenés que tener un gobierno en el que los académicos y la ciencia y la tecnología y el conocimiento científico tengan mucho que ver. Pero a mí me pasa, hay algunos docentes de facultad que me llaman a veces a dar charlas sobre negociación colectiva, sobre derecho laboral, sobre seguridad social. Y en principio, ahora ya no porque son un poco más conocidos, pero hace 10, 15 años, cuando algunos te llamaban a dar charlas sobre sociedad del trabajo desde tu punto de vista, si pero un albañil viene a conversarme, a ser parte de... que el conocimiento está desparramado en varios lugares. Yo te pongo un ejemplo. Vos podés tener la carrera más formidable desde el punto de vista de relaciones laborales, y ser técnico en relaciones laborales, haber generado... Nada te va a dar la experiencia de haber orientado un conflicto de 50.000 trabajadores. Nada. Claro. Hay una parte del saber que también se aprende en la experiencia concreta, y creo que eso también es bueno que lo reconozcamos. O sea, es probable que vos tengas alguien que hizo un curso de gastronomía y está bien el que lo pudo hacer, y de repente es alguien que trabajó en la cocina 20 años y que sabe, en algunas cosas sabe más, en otras capaz que sabe menos, pero no es que no sepa, hay saberes... Repente, para darle de comer a un batallón, voy a llamar a este y no al chef. Hay saberes, yo no desprecio
repito, no desprecio la academia, no desprecio las áreas del conocimiento y de la investigación, son principales, pero creo que también, y más en la acción política, hay que tener en cuenta que se construyen saberes en muchos lugares. Y aprendizajes, y hay vivencias que también dan aprendizajes. A ver, los colectivos que trabajan con las personas con padecimientos mentales y que pasan los fines de semana en un psiquiátrico ayudando hay aprendizajes que son de la vida, no te lo va a dar otra cosa que no sea esa experiencia. Yo creo que también hay que amalgamar las dos cosas, ¿no? No te quiero cortar, pero esto es una interna, ¿no? Donde con quienes competís tú son con otros candidatos del Frente Amplio. Entonces, ¿por qué a Oscar? Bueno, nosotros teníamos... ¿Qué es lo diferente? Bueno, hay una cosa que es muy notoria. Mientras los otros dos candidatos y la precandidata vienen de la gestión, que es una parte de lo que el Frente Amplio tiene que mostrar, su experiencia de gestión, nosotros venimos de la militancia social. Y venimos de la militancia social entendiendo que el Frente Amplio tiene que atender algunas críticas que vienen de la sociedad. Hay algunas críticas que son de la desmemoria, yo lo sé, que son de olvidarnos como estábamos en el 2004, eso yo lo sé, pero hay otras críticas que no. Por ejemplo, cuando tenés movimientos ambientales que están cuestionando de cómo el modelo del agronegocio cada vez impacta más fuertemente o va generando impactos ambientales más duros, es una crítica que el Frente Amplio tiene que incorporar, no desde la arrogancia. Cuando el movimiento feminista nos cuestiona de que avanzamos, no hay duda que ha habido avances con los gobiernos del Frente Amplio, pero por ejemplo en un proyecto de ley de violencia integral basada en género, y después nos quedamos a medio camino con los recursos para implementarlos, es una crítica a la que tenés que tener consideración. Cuando los movimientos que trabajan por la inclusión de las personas en situación de discapacidad nos reclaman de que después de años de trabajo para una norma que incrementara el trabajo en la actividad privada, a último momento se modificó un artículo, el primero, que ha hecho que la ley no haya tenido resultados desde el punto de vista del trabajo, y tenés que poner oído. Cuando nos cuestionan las organizaciones de derechos humanos por la lentitud que ha tenido el Frente Amplio recién a último momento de una fiscalía especializada, todavía no con todos los recursos para investigar crímenes de lesa humanidad, tenés que poner oído. Cuando nos cuestionan por cómo se resolvió el conflicto de la esencialidad, y yo estoy tirando... Sí, está, pero me estás contestando todos los temas que te voy a preguntar. Yo sé que a ver, y eso renegás del Frente Amplio, no, yo creo que el Frente Amplio ha mejorado la vida de los uruguayos, han sido gobiernos que han construido derechos democráticos, matrimonio igualitario, el derecho que terminen los abortos clandestinos de las mujeres pobres, derecho a la negociación colectiva, 8 horas para el rural, descentralización universitaria, cambio de la matriz energética, hay cosas que defiendo. Lo que digo es, no puede ser tan arrogante de que porque en algunas cosas avanzás, pensar que solo vos tenés la razón. Bien, justamente uno de los temas eran las causas paralizadas, los informes que ha tenido el Poder Ejecutivo para con la justicia, la paralización que hay, o sea, el mantenimiento de la impunidad y del no terminar con privilegios, con todo respeto, la reforma que se intentó hacer. Decir la reforma es muy audaz, una tibieza escandalosa. No, a ver, primero, sobre el tema de las causas, creo que es una muy buena iniciativa la Fiscalía Especializada. Llega tarde. O sea, claro, lo que hay que asumir críticamente es decir, bueno, pero recién hace 2 años que construyeron un espacio desde el punto de vista del Estado, del Poder Ejecutivo, de una fiscalía más potente, y además la Fiscalía no cuenta hoy con los recursos, que es algo que tendría que ser la medida primera de hoy o del 1 de marzo, para investigar hechos que pasaron hace 40 y pico de años. Una segunda dificultad que tenemos es decir, bueno, no solamente alcanza con tener la Fiscalía, sino que la Fiscalía tiene que tener equipos potentes de investigación que le permitan ir hasta el fondo. Después de otros temas de la impunidad, que son las demoras en la Suprema Corte de Justicia, que ahí ya no dependen tuyo, dependen de otro poder de Estado. Pero que no hay duda que hay que concentrar, o sea, muchas causas. La de Gelos Bonilla, compañero de la construcción, que dejaron morir desangrado en el cuartel de La Laguna. Recién ahora, algunos de los principales vinculados entraron a pedir procesamiento, o sea, necesariamente tiene que estar en primer orden. Segundo, hubo una reforma audaz que yo quiero reivindicar con la Carta Orgánica Militar. A pasar de 200 coroneles a 130 es una reforma audaz, desde el punto de vista de una institución muy macrocefálica, ¿no? Una reforma audaz que la hicimos en soledad. O sea, no tuvimos un voto de la oposición que nos viene sosteniendo que el costo del Estado, o 200 coroneles, mi amigo, parece claro que es una exageración para el Uruguay, no nos acompañaron en ese pasaje. Sí, claramente en la reforma de la caja del sistema de retiros y pensiones militares, fue una reforma
extraordinariamente tímido, con resultados que casi ni se ven y que necesariamente, antes de hablar de nada de seguridad social, porque todo el mundo dice es imprescindible reformar la seguridad social, lo primero que hay que reformar, lo primero que hay que reformar es una reforma en serio de la caja militar, no tengo dudas. Es un mantenimiento de la impunidad. Además, porque fue construida una parte importante de la reforma en el 74. O sea, una parte de los... Justo hoy estamos en aniversario de... Uno se siente que ciudadano de segunda. Ojalá tuviéramos posibilidades de resolver para una trabajadora doméstica que trabajó 35 años que se jubile con una jubilación mayor al sueldo que tenía. Ojalá. Pero si no podés resolverlo para la doméstica, no puede ser que sí lo resuelvas por un oficial. Es que no puede mantenerse. No puede ser. En los momentos, en determinados lugares, decís que los más infelices estén primero, ¿no? Y que es un legado artiguista importante. Y yo pienso en los más necesitados y justamente pienso en la gente que tiene problemas mentales, en las adicciones, en los alquileres, sobre todo las pensiones, pero los alquileres todos, en los gurises de INAU. Son los lugares donde yo creo que están como los más... la parte más vulnerada. Ni que hablar la gente que en situación de calle, obviamente. De discapacidad. Mira, nosotros ahí lo primero que tenemos para ofrecer es que no nos acordamos de estos temas en la campaña electoral. Nunca. Eso es lo primero. Así, bueno, a ver... con el INAU tenemos convenios cruzados en donde hacen una pasantía en la Junta Departamental y después entran a trabajar en la construcción, que esperamos que tenga más potencia, y hasta ahora los egresos con ese seguimiento han dado 0 reincidencia. Y me parece que hay que multiplicar trabajos que tengan que ver con la población, más vulnerada. Sí, pero incluso en la formación de los gurises de INAU. Sí, claro. El INAU está haciendo en otro tarro, como quien dice. Sí. A ver, nosotros tenemos, lo que digo es, el programa del Frente Amplio tiene que defenderse desde la piel. Si vos tenés una sociedad que se indigna con la asignación familiar, difícilmente puedas resolver el tema de generar derecho a la vivienda, a la educación, a la salud de manera integral. Y ahí tenemos una discusión que es conceptual. O sea, nos vienen ganando la cabeza. Yo ponía un ejemplo todavía en el acto. Hace un par de semanas se viralizó un video donde aparece un camioncito de Supergas repartiendo gas y abajo una mención que dice: no, esto se está regalando gas a la gente del Mides. Y después una catarata de crítica diciendo: qué asco este país, no se puede vivir, nos tenemos que ir, qué vergüenza. Después el Mides aclara que no se le regala gas a nadie, que apenas se subsidia el gas, promedialmente la mitad de la garrafa, 2.000 hogares en 1 millón, o sea, la gente que está más en el horno. Si eso te molesta y no te molesta que haya una familia, una mujer con 3 gurises que no tenga con qué cocinar, es que estamos mal. Bueno, ahí hay una batalla cultural para dar. El domingo estuvimos con la ley trans. Claro, no hay duda. Población más vulnerada que la ley trans. El domingo estuvimos en el Caimán y el Abrojal, dos de los barrios que están peor en la inundación en Santa Lucía. La mitad de las casas no tienen baño. Y ahí tenés todo esto. Tenés problemas de adicciones, mujeres en situación de embarazo adolescente, situación de discapacidad, violencia. Hay todo. Vos decís, si esa población no te conmueve como para ponerla en primer lugar, es decir, la primera prioridad de todas tiene que ser esta. Por eso a mí me molestó tanto cuando se cambió el artículo 1 de la ley de discapacidad, después de haber juntado 500.000 de firmas, decir, pero puede ser que prioricemos un acuerdo para que lo vote toda la oposición, a priorizar la sociedad, que es la que conoce el tema, que lucha por esto, que batalla por la inclusión desde una perspectiva de derechos y no desde la caridad. Bueno, no hay duda que lo más vulnerado primero. Y hay cosas que está bueno colocarlo. De los alquileres es central. Vos fíjate que a veces se arma un debate político muy interesante con respecto al tema de las tarifas públicas. Y yo no le saco la cola a la jeringa de las tarifas públicas, si están altas, hay que bajarlas. Está bien. A ver, hay que bajarlas, ¿no? Pero han evolucionado por debajo de la inflación en los últimos 15 años. Los alquileres, que evolucionaron muy por encima de la inflación, tan por encima que el costo promedio de un hogar que alquila es mayor hoy que hace 15 años, parece que ahí tenemos prohibido regularlo. En Recoleta, una localidad de Chile, donde ganó un gobierno de izquierda, la gobernación no podía más con los alquileres, lo que hizo fue armar una inmobiliaria popular y construyó primeras, creo, 40 casas donde las alquila el Estado a precios más populares. Obligó a que los demás precios se bajaran. O sea, porque si no perdían el negocio. O sea, generar mecanismos de este tipo en Suecia hay. Suecia tiene viviendas en alquiler que el Estado alquila y alquila con un porcentaje que no puede superar el 20% del ingreso del hogar. O sea, ir generando mecanismos que diga, bueno,
tenemos que regular esto, porque si no, nos degüellan una parte de la sociedad. Por más que aumentes el salario, si el mercado te lo traga con el alquiler, el aumento no lo ves. Pero los políticos dicen que el Estado no se puede meter en los alquileres. ¿Cómo no se va a poder? Bueno, yo creo que sí, pero no es que yo creo que sí. En realidad todos los candidatos del Frente tenemos que decir creemos que sí porque lo dice el programa del Frente. El programa del Frente habla de duplicar la inversión en vivienda y dice que una parte de las viviendas que el Estado construya las ponga en alquileres topeados los precios. Nosotros muchas veces lo que decimos es, tenemos que hacer más acento en esta parte del programa. Puede ser incómoda. Y hay sectores que dicen, no, entonces el Estado, ¿qué es estatizar? ¿Eso es socialismo? No, mi amigo, es garantizar un derecho democrático mínimo. El de la vivienda. Porque tenés todavía mucha población viviendo en asentamientos irregulares, mucha población viviendo en zonas inundables. Yo creo que es cierto que hay 5 veces más cooperativas que las que había. Pero no podés solo compararte con lo que tenías, sino que tenés que compararte con los objetivos. Y para los objetivos de garantizar el derecho a la vivienda, estamos lejos. Con la pobreza infantil pasa lo mismo. Hay compañeros que dicen, pero teníamos un 66% de pobreza, este 17 es poco. 17 es una tonelada. Claro. Para nosotros tiene que ser muchísimo. Nos tiene que doler, es el doble que el promedio. Entonces, no podemos solo mirar con el punto de partida, sino que hay que mirar con tu proyecto político. Tu proyecto político es sin niños pobres. Por lo tanto, tenemos que ahí dar una batalla cultural, decir, mira, yo soy más feliz no porque me pude comprar un electrodoméstico nuevo o cambié de celular, sino porque vivo en un país que no hay gurises pobres. Yo, justamente cuando me decías ahora, es un tema filosófico, yo te iba a decir, que lo había notado, que hay cosas que para mí no son gastos. No hay duda. Son costos de tener un país justo, son costos de la igualdad, sí, claro. Son costos de ayudar. Digo, no me pueden decir que es una pérdida, porque además lo vengo discutiendo, es una pérdida ni el Mides ni el BPS. Al contrario. Dice, el BPS no puede más, entonces hay que bajar los años, subir los años que se jubilan, bajar lo que cobran. No, es un costo de tener una seguridad social. Claro. No es un gasto. Los países más desarrollados transfieren más a renta a seguridad social que lo que transferimos nosotros. O sea, los más desarrollados. Entonces no. Pero eso parece que queremos parecernos a los menos desarrollados. Es increíble. Ahí tenemos una discusión que es de mucha profundidad. Hay un premio Nobel de Economía que también defendía esto mismo, decir, miren, cada peso invertido en la infancia, o sea, yo sé que no hay que medirlo en términos económicos, pero decía, cada peso invertido en la infancia vale mucho más que en cualquier otra etapa de la vida. Porque si vos invertís mejor en mejor alimentación, en mejor salud, en mejor educación, y con respecto a la seguridad social, también hay un debate que es falso, porque el uruguayo, cuando tiene trabajo, en general en promedio se jubila a los 63, 64 años. ¿Cuándo se jubila a los 60? Cuando queda sin trabajo a los 60. Y cuando quedas sin trabajo a los 60 en este país, no te toma nadie. No es que te jubilás porque quisiste jubilarte. No hay quien te tome a esa edad. Y el problema es más, a mí me tocó participar del diálogo de seguridad social en el año 2008. Bueno, terminó en el 2008, fue 2007-2008, que entre otras cosas establecimos un año de seguro paro para el mayor de 50 años. Y lo establecimos no para darle un privilegio al mayor de 50 años. Presentamos datos que eran contundentes de cuánto le costaba al mayor de 50 cuando quedaba sin trabajo volver a conseguir trabajo, y era 3-4 veces más que cuando tenías 30. Y no es porque eras malo, no es que todos los que cumplen 50 de golpe son vagos, que es lo que nos quieren hacer pensar. O sea, cada vez que extendemos un derecho, dicen, no, es un privilegio, ahí está, populismo. Mirá, efectivamente, cuando se ensayó el tema de la reforma de la seguridad social, que ahora mucha gente la critica, que establecía, es más, a los 58 años y 28 años de trabajo, si estás desocupado, un prejubilatorio de 2 años. A mí me tocó participar en esa redacción de esa ley. Estábamos en un país, además, que tenía una tasa de informalidad laboral de arriba de un 40%. O sea, 4 de cada 10 trabajadores que trabajaban lo hacían afuera de la caja. No porque elegían, sino porque elegía la empresa en la que estabas construyendo. Hubo barrios privados enteros, en la construcción lo conozco bien, carísimos, mansiones, que se hacían con trabajadores todos en la informalidad. O sea, hubo muchísimos años donde campeaba la informalidad laboral, en la frontera ni hablar. Hoy todavía tenemos una informalidad laboral importante, de más de un 20%. Pero fijémonos cuando tenemos más de un 40%. Entonces, lo que quiero decir es, atender desde la seguridad social. Dice, no, los costos por más jubilaciones. Si no, lo que tenías era gente que iba a tener mucha edad, de más de 60, sin poder jubilarse y sin tener ingresos. Y eso iba a ser un costo brutal, porque lo que vas a tener es más exclusión social, más pobreza. Entonces, yo comparto ese enfoque, que la seguridad social hay que abordarla de una perspectiva de derechos. Ojalá, entre tanto, podamos avanzar en otros. Por ejemplo, una bolsa de trabajo para que el ingreso sea por sorteo,
para que no haya discriminaciones de género y de edad, avanzar en una forma de cobertura del seguro de desempleo más amplia, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras de alta safralidad, para que no anden desbollando. O sea, ojalá cubramos otros derechos que después podamos discutir otras cosas. Pero mientras no garantices estos derechos, no podemos hablar de nada. Por favor, y en algunas ramas de actividad, yo conozco muchas industrias frigoríficas, hace unos cuantos años me tocó estar atendiendo. La mitad de los compañeros y compañeras ahí se jubila por discapacidad, por los ritmos intensos. ¿Le vas a meter 5 años más para jubilarse? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, muchas veces se habla de esto desde la planilla Excel, sin conocer la realidad del trabajo en unas áreas. Sí, claro. Y pretenden que los aportes de los pocos trabajadores que hay cubran toda la jubilación. No, nunca lo van a... Para mí es... Y después otras cosas que también habría que incorporar en materia de seguridad social. Esperá, porque no me quiero... Me quedan 2 cositas. Una, hablamos de igualdad, hablamos de un país cada vez más justo y más parejo, no sé cuánto. ¿No es tiempo también de revisar el régimen del Poder Legislativo? Sí. ¿No tienen una...? De seguirlo revisando. Sí. De seguirlo revisando, a ver. Del tema de los salarios, de las jubilaciones, de los subsidios. ¿No? En realidad lo que tenías ahí era que vos entrabas al Parlamento un día y ya te podías jubilar. Eso se cambió a 3 años de subsidio y ahora se cambió 1 año de subsidio. Hay un proyecto de ley de que vayas al seguro de paro normal. Yo estoy de acuerdo. Bueno, pero yo estoy de acuerdo. No tendremos que igualar. Pero sí, estoy de acuerdo. A ver, todas las señales pero que de sean... los funcionarios también, ¿eh? Digo, hay 4 o 5 señales, pero sobre todo los cargos que son de representación, que elige la gente, eso hay que son los reformarlo. primeros. ¿Por qué? Tienen que darle no porque económicamente incida nada, no mueve la aguja. Pero lo de los gastos de prensa hoy no se sostiene mucho. Habría que hacer un esfuerzo. Habría que hacer un esfuerzo. Sí, no hay duda. Habría que hacer un esfuerzo en reducir la cantidad de pases en comisión, porque eso también genera, muchas veces los pases en comisión son la forma en la que se sostiene el partido político. Bueno, sostenerlo con militancia y no con pases en comisión del diputado. O sea, ¿por qué? Porque hay que acercar. Yo sé que comparado con otros países, ahí te lo colocan, en muchos casos es mayor, está bien, pero hoy hay una señal de la sociedad hacia el sistema político. Me parece que se avanza bien. Ahora falta la media sanción para la ley de viáticos, para que todos los viáticos se tengan que rendir, me parece bien. Lógico. Vos fíjate que si sos un gran empresario y sos legislador, cuando salís de ser legislador, seguís con tu empresa y cobrás igual el subsidio, a diferencia del seguro de desempleo. Bueno, señales de ese tipo... Y el valor del subsidio y el tiempo del subsidio. Señales de ese tipo me parece que hay que revisar, que ayudan. Ahí, hace poco el MP presentó algunas medidas. Me parece que se pueden votar antes de las elecciones para que no sean promesas para la que viene, sino que ahora. Es mejor. Dudo. Pero te saco un poco de tu candidato. Dale. Te llevo a tu sindicato. Dale, llévame. No, porque... Voy a jugar cómodo ahí. Porque... Me pasa con esto de la OIT y las observaciones de la OIT por parte de los empresarios, y que ahora el Estado se va a sentar con los trabajadores y con los empresarios a estudiar la reforma que... ¿Yo estoy loco? Vos, a ver, ahí lo que tenemos es... Claramente hay una configuración que es de correlación de fuerza. La Internacional Mundial de Empresarios respaldó el pedido uruguayo. Esta gremial tiene mucha fuerza. En su momento quiso cambiar figuritas. La denuncia que hay sobre Brasil es una denuncia de extraordinaria gravedad. O sea, la reforma laboral en Brasil admite pagar con víveres al trabajador rural. Admite, pero es esclavitud. Si yo te puedo pagar con comida, ¿qué diferencia tiene con la esclavitud? Admite que la mujer embarazada pueda trabajar en condiciones de insalubridad. Admite una barbaridad desde el punto de vista legal, que es que un trabajador que firmó un contrato de desempleado, ese contrato valga más que la ley. Entonces yo firmé que no tengo aguinaldo, que no tengo hora extra. Una barbaridad. Entonces Brasil estaba denunciado, los empresarios brasileños están muy contentos con esas reformas y en su momento dijeron, sacamos la denuncia a Uruguay, y si ustedes sacan la denuncia, el movimiento sindical mundial saca la denuncia sobre Brasil. Yo creo que la Central de Trabajadores hizo bien, es decir, esto no es canjeable, porque no es comparable una situación con otra. Un país donde se extendieron los derechos laborales, hay negociación colectiva, 90% con acuerdo de partes. Pero además, es muy difícil de explicar cómo la Organización Internacional del Trabajo, en su informe de tendencias mundiales del empleo, y pone poco voy a decir datos, informa que hay 1.400 millones de trabajadores con trabajo precario, 150 millones de niños que trabajan, muchos en las peores condiciones laborales, 20 millones de esclavos, o sea, asesinatos de dirigentes sindicales en Colombia y Uruguay a la lista negra. O decir, pero
Es qué joda. estamos hablando? O sea, por eso. Es sensato. Yo sé que no se llama lista negra, que en realidad es una lista de evaluación, pero que digo, es una presión internacional para modificar Que ley. estemos mal vistos. Porque al se lado- está violentando a los empresarios. Segundo, en Uruguay, ¿hay conflictos laborales? Hay conflictos laborales. De la mayoría de las circunstancias laborales a poner en la agenda en el Uruguay, o sea, si uno te voy a decir qué cosas nos falta corregir en Uruguay, yo te puedo decir de trabajadores del arroz, que el año pasado les prendieron fuego un campamento sindical, y su denuncia es que lo fumigan mientras cosechan. De trabajadores de la forestación, que el año pasado una compañera que perdió un dedo, le amputaron un dedo en un accidente laboral y a la vuelta del accidente la suspendieron una semana. Tengo el acta, la puedo mostrar. Logramos que se sacaran la suspensión, pero digo, la empresa arriba la suspendía. De trabajadoras de los viveros que su plataforma laboral arrancaba con basta de insultos. De compañeros de los citrus que cobraban 2 o 3 meses tarde de la cosecha en Belén, Constitución. O sea, si uno mira el panorama laboral, ¿no? Puede haber un conflicto sindical que haya tenido mala preparación. Pero del otro lado, te puedo traer una bolsa de situaciones muy complejas, de arbitrariedades de todo tipo. Entonces, ¿es cierto que en Uruguay se están violentando los derechos de los empresarios diariamente, que estamos en una especie de dictadura sindical? No seas mal, o sea, claramente lo que se aprovecha es una situación regional de mucha correlación a favor de lógicas de precarización laboral. De Sí, lógica sí, fascista. no hay duda. Yo no quiero en este país empresarios que lo que pidan sea para su beneficio perjudicar a los trabajadores. Bueno, No, pero el caso más claro es Paraguay. Hay otros. El caso más claro es Paraguay. Sí, nos tenemos que ir, pero no te vas. Me Te quedo. quedas. Dale. Te quedas. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos con otra sorpresa para ustedes en día a día. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's